Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Y los expertos de la materia se manifiestan aquí a primera hora, en esta ocasión para platicarles acerca de un tema súper importante e interesante. Miren, vamos a hablar acerca de la criminología, realidades y tabús, y para ello contamos aquí ya con la presencia de Alejandro Paredes, a quien recibimos con muchísimo gusto en la cabina de TV4 Radio. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Es un placer estar aquí. Alejandro Paredes, a ver, el término de criminología, ¿qué nos dice? La etimología como tal, en palabras sencillas, es el estudio del delito o del estudio del crimen. El problema con esto es que, precisamente hablando de mitos y tabús y demás, es que se ejemplifica la conducta criminal únicamente desde la postura psicológica, probablemente. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es un criminal, lo primero que imaginamos es una persona psicótica persiguiéndonos con un cuchillo, cuando en realidad la clasificación va más allá de ello. Entonces, la criminología como tal se encarga del estudio del por qué está pasando esto y cómo lo vamos a prevenir. Oye, y la criminología y los crímenes que han convivido con el ser humano desde el inicio, ¿no? Desde los albores de la prehistoria, o sea, desde siempre prácticamente, ¿no? Sí. Se habla mucho de el primer delito o el primer crimen precisamente desde los tiempos de Adán y Eva. Posteriormente, cuando Caín mata a Abel, se plantea que es el primer crimen que se comete. Posteriormente, pues el crimen como tal, las conductas violentas siempre nos han acompañado, y aquí sí hay que hacer como un paréntesis. Porque los seres humanos somos agresivos por naturaleza, todos, absolutamente todos, no hay alguien que no lo sea, naturalmente lo somos. Por ejemplo, si una madre ve que atacan a su hijo, ¿cómo va a reaccionar? Va a ser una forma instintiva y agresiva de perpetuar la especie, si lo vemos desde la parte biológica, que también se toma en cuenta desde la criminología. Pero la violencia es distinta. Y aquí entra la parte interesante. El ser humano aprende violencia y siempre la ha estado aprendiendo. El detalle con esto es que la va sintetizando y profesionalizando. Por ejemplo, si nos vamos a los inicios precisamente de la prehistoria del Homo sapiens, ya teníamos conflictos armados a través de guerras, que eran con piedras, palos, flechas y demás. Otros animales no hacen eso. El ser humano lo aprendió, lo sintetizó y lo utilizó incluso como para generar presión en otras tribus, apoderarse de sus activos, sus tierras, sus suministros y demás, pero lo hicieron de una forma violenta. Entonces la violencia siempre nos ha acompañado. No la justificamos para nada, al contrario, la función que tenemos como criminólogos es la prevención, pero hay que comprender cómo inicia todo esto, de lo contrario no vamos a poderlo prevenir. Oye, es de alguna manera, creo que tiene mucho que ver con un instinto de supervivencia también, ¿no? La parte agresiva sí, es la que nos acompaña. En contraparte, la violencia no es natural, es aprendida y es sistematizada. Por ejemplo, el ser humano es el único ser que ha creado cámaras de exterminio, por ejemplo, en guerras mundiales, que no tiene otro fin más que la aniquilación. Entonces eso es violencia, y la agresividad pues sí tiene una connotación meramente natural, es distinta. Por ejemplo, si alguien ahorita me avienta un termo de café en la cabeza, pues probablemente me voy a parar y me voy a poner en una posición de defensa de forma agresiva. No soy agresivo, pero la reacción va a ser muy similar en todas las personas. ¿Por qué? Porque tratas de defenderte. Algunas personas van a correr, entonces también eso es un instinto de supervivencia. En contraparte, la violencia no. Nosotros hacemos violencia para dañar a los demás. La violencia tiene únicamente esa particularidad. No tiene una finalidad de supervivencia como tal. La violencia no tiene una connotación natural y por lo tanto es únicamente con el fin de causar daño. Fíjate, Alejandro, que tú creo que nos estás dejando muy claro que no es lo mismo ser agresivo que ser violento. Sin embargo, yo creo que para muchas personas es como un sinónimo. Sí, es que se visualiza la parte de la violencia como, sobre todo en estos tiempos en los que está tan normalizada la violencia, la asumimos como algo normal, al igual que la agresividad, cuando en realidad no lo es. En resumen, la agresividad la podemos dejar como una reacción natural de todo ser vivo, y la violencia es aprendida, así de sencillo. La violencia la aprendemos, la sistematizamos, incluso la profesionalizamos, ¿no? De ahí que ya tengamos delincuentes que se dedican a ejercer violencia a cambio de un beneficio económico, por cuestiones de sicariato, crimen organizado que está en auge en el país y demás. Oye, y si hacemos así como nos vamos viajando en el tiempo hacia atrás, ¿cómo el ser humano se ha esmerado también? Bueno,
esa parte pues de los seres humanos violentos, cómo se han esmerado en de alguna manera ir haciendo más, digamos, más pulcro, ¿no? Esto de la violencia, o sea, cómo se ha profesionalizado, a puntos en los que está de no creerse esto, ¿no? Sí, por ejemplo, también me dedico a la docencia en algunas universidades. Y algo que siempre comento con mis alumnos es que el delito, las enfermedades y los riesgos tienen algo en común, que siempre se adaptan a los entornos sociales y económicos. Entonces, la enfermedad nunca la vamos a erradicar porque se adapta a las personas, a las sociedades, incluso a cuestiones geográficas. Entonces, la enfermedad puedes tener los mejores médicos del mundo, pero nunca la vas a erradicar. La pandemia, por ejemplo, hace 4 años ya nos demostró eso. Entonces, se adapta y quienes luchan contra la enfermedad, en este caso los médicos, pues tienen que profesionalizarse también respecto a ello. Ahora, el delito tiene las mismas particularidades. El delito, más allá de lo que nosotros conocemos convencionalmente como una conducta asociada a psicópatas, asesinos en serie, va más allá de ello. Yo como criminólogo siempre he mencionado que realmente la parte del delito tiene más que ver con factores sociales y económicos en un entorno demográfico. En ese sentido, pues el delito se va adaptando a las circunstancias, a las personas, al tipo de sociedades, incluso a las políticas que tiene un país o un municipio o un estado. En tal sentido, pues esto va a obligar al delincuente a adaptarse también. Por ejemplo, no es lo mismo el delito que teníamos de robo de ganado hace algunas décadas en México a comparación de delitos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hoy tenemos delitos asociados a la delincuencia organizada que distan de lo que pasaba hace algunas décadas. ¿Por qué? Porque el delito se adaptó. El delincuente también se adapta. ¿Y por qué se adapta? Y aquí entra el factor económico que mencioné. Porque de esto vive, de eso se profesionaliza. Entonces tiene que adaptarse también a esos cambios para poderlo hacer más factible, porque al final del día para él es un mercado. Entonces el delito se adapta al igual que las enfermedades. No vamos a erradicar tristemente el delito ni las enfermedades, nunca, si hablamos desde la postura de los médicos, pero es importante tener profesionales que atiendan estas situaciones. Aunque muchos, precisamente algunos alumnos luego llegan a decir, es que entonces ¿para qué estudio criminología si nunca vamos a acabar con el delito? Pues porque a lo contrario se nos va a disparar aún más. Es que es eso, fíjate que hablando de terminología, yo sé que tú nos vas a dejar con mucho más claridad el hecho de que entonces, ¿cuándo es un delito? ¿Cuándo es un crimen? La diferencia radica en que el delito está tipificado en las leyes, el crimen no. Pero curiosamente, todo delito es un crimen, pero no todo crimen es un delito. Radica en el hecho de que esté tipificado dentro de una ley. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo probablemente. En México la infidelidad no es un delito, pero sí es un crimen. Estás atentando y causando un daño moral probablemente contra una persona, contra su estado emocional. La gente, como dicen ahora en redes sociales, te va a funar y te van a exhibir porque estás haciendo esa conducta. Sin embargo, no viene en un código penal o en alguna ley, comete delito de infidelidad a aquella persona que mantenga una relación sentimental con más de 3 o 2, ¿no? Entonces eso sería un crimen. Un ejemplo muy sencillo de un crimen. En contraparte tenemos delitos que sí vienen contemplados en un código penal o en una ley. Por ejemplo, el homicidio, el secuestro son conductas que están tipificadas. Tenemos la privación ilegal de la libertad, el secuestro, tráfico, todo ello es un delito. La única diferencia entre el crimen y el delito es que el delito está tipificado. Forzosamente tiene que estar tipificado para que hablemos de un delito. Si no está tipificado, pero es una conducta que atenta contra el bien común y contra las personas, estamos hablando de un crimen. Oye, entonces, porque mira, para los ciudadanos de a pie, que a lo mejor no conocemos tan a fondo pues este tema, como tú veo que lo dominas, es que yo creo que cuando escuchas alguien que mata le llamas criminal, uh-huh, pero alguien que roba le dices que es un delincuente. Okay. O sea, creo yo que tenemos esa idea de que el crimen es ya superlativo y el delito es como menor, no sé, como que tenemos esa percepción. Es que muchas veces se ha hablado de que el crimen tiene una connotación más violenta y por lo que tanto causa mayor impacto. Pero no, forzosamente hablamos de un delito si está tipificado en una ley o en un código penal. De lo contrario es un crimen. Como lo mencionaba hace un momento, el crimen va acompañado del delito o viceversa, pero no en todas las ocasiones son lo mismo. Pero también algo que pasa respecto a ello y que estamos hablando precisamente de esta parte de los mitos y tabús, es que al menos en nuestro plano aquí en México estamos muy influenciados por algo que algunos criminólogos llaman el efecto CSI.
El efecto CSI, esta influencia que tienen las series de Estados Unidos, La Ley y el Orden y series de este tipo, en las que comúnmente hablan de criminal. Y hablan de criminal, y hablan de criminal. La diferencia es que las leyes en ese país son distintas. Entonces, muchas veces esta influencia pues hace que visualicemos a la figura del delincuente como el delincuente gringo o el delincuente norteamericano que dista del delincuente mexicano. Pero es totalmente por el efecto CSI, por esta herencia de la cultura pop que nos dejaron las series, ¿no? De ahí que luego tengamos muchos alumnos que precisamente se meten a estudiar criminología porque asumen que es como en las series, y eso también es un mito. Llegan impregnados como con esta información, con este material audiovisual, y dicen, bueno, es que el delincuente mata porque es psicópata, cuando en realidad hay gente que comete homicidio pero no es psicópata. Entonces yo siento que va también mucho por esa parte, que confundimos el criminal y el delincuente por la parte de las series. Y viene obviamente ligado a esta parte que tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? Con la psique del ser humano. Sí, la criminología aborda al delincuente desde su esfera biológica, social y psicológica. En los últimos años ya otros autores como Paz Velasco de la Fuente en España ya habla incluso del impacto tecnológico también en la conducta del ser humano. Hoy en día dependemos de la tecnología para todo y eso también influye. Pero desde la parte psicológica sí existen ramas de la criminología que se orientan un poco más a ello. Por ejemplo, la criminología forense. La criminología forense pues sí hace una recabación de información que tiene que ver con los aspectos psicológicos de la persona. Pero no en todos los casos tiene que ver la parte psicológica. En muchas ocasiones, por ejemplo, si ponemos en comparativa a un sicario y a un asesino en serie como los de Norteamérica, el móvil inicial no va a ser psicológico, por ejemplo, al menos para lo que es el sicario. Su móvil o su motivación es el dinero. Y el otro es un placer psicopatológico. ¿Por qué? Porque le causa placer matar. Probablemente al sicario no busca privar de la vida a la persona desde que se levantó y le dieron ganas, sino que lo que él quiere es un intercambio económico. A diferencia del otro que no percibe este beneficio. Simplemente tiene un placer psicológico. Entonces, la criminología aborda sí la parte psicológica, pero no pierde de vista otros puntos que también son relevantes. Ok. Yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cómo es el momento actual en cuanto a este tema de la criminología y cómo era antes? Actualmente ya tendremos que especificar a qué nos referimos con cómo es esta parte de la criminología. Hay mucha tela donde cortar. Algunos aspectos muy generales que puedo mencionar es que al menos en el plano de México somos cerca de 70,000 criminólogos titulados. Estamos en la posición número 21 de las carreras peor pagadas, pero aunque parezca... ¿Peor pagadas? Sí, pero eso iba, aunque parezca como algo extraño que lo menciones, algo positivo para los criminólogos, porque antes estábamos dentro de los 3 primeros lugares. Después de la pandemia y de situaciones de ese tipo, caímos hasta la posición número 21, lo cual es positivo. Pero aquí hubo algo interesante, que se abrió mayormente las puertas para los criminólogos en el sector privado. Hablando de empresas transnacionales que se dedican al giro de alimentos y bebidas, sector retail, el sector industrial, en todos estos espacios, en empresas incluso muy reconocidas, como por ejemplo refresqueras, sectores automotrices y demás, hay un montón de criminólogos trabajando. Entonces yo creo que algo que puedo destacar del ámbito profesional del criminólogo hoy en día es que mayormente se está aperturando el espacio para el criminólogo en el sector privado. Yo soy uno de ellos, yo siempre me he dedicado a la industria automotriz. Como especialista en seguridad. Pero en muchas ocasiones, precisamente hablando de los mitos, asociamos que el criminólogo únicamente trabaja en fiscalías, ministerios públicos, policías de investigación y demás. La realidad es que no. Más del 64%, según datos hasta el 2021, los criminólogos terminaban trabajando en el sector privado, lo cual hizo que se catapultara hasta la posición número 21 de las carreras propagadas, y esto es lo positivo. Muy probablemente iremos ya avanzando en cuestiones de empleabilidad a un margen muchísimo mejor, al igual que otras profesiones. Todas son importantes. El detalle es que hace algunos años no se le daba el reconocimiento al criminólogo que hoy en día, aunque no lo pareciera, tiene. Por ejemplo, el tener este espacio el día de hoy es un ejemplo. Antes no se escuchaba de criminólogos. Los pocos que existían trabajaban en sector público para gobierno y se encargaban únicamente de la investigación pues, de ciertos delitos que en su momento sí fueron relevantes, como todo delito y toda investigación,
pero que distan de lo que hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos criminólogos ya especializados para funciones en el sector privado. Por ejemplo, análisis demográfico, análisis de estadística criminológica, sistemas de prevención, metodologías asociadas, por ejemplo, a un análisis del entorno en el que estamos operando para saber qué delitos están asociados. Antes no, antes únicamente era el criminólogo, realiza perfiles criminales. Y el criminólogo sale a la calle a buscar indicios, y eso también es un mito. Muchas veces nos asocian con estos profesionales de la criminalística, que es diferente a la criminología, que están en un hecho o están investigando un hecho violento que se presume delictivo en la calle, por ejemplo, recabando indicios con un traje Tyvek color blanco y demás. Pero eso no es lo que hace el criminólogo, y muchas ocasiones la gente piensa que es lo que hacemos. Hoy en día vamos a encontrar criminólogos más en empresas automotrices, refresqueras, incluso aquí en León, Guanajuato. Algo muy curioso es que muchos criminólogos están incursionando en el sector calzado, en seguridad. ¿Y qué labor hacen en específico? En el sector privado, lo que se hace es toda la parte de la seguridad corporativa, la seguridad patrimonial para la protección de los activos de las empresas. Hay empresas, por ejemplo, de paquetería y transporte aquí en Guanajuato, que hacen todo un análisis e investigación interna de asuntos delictivos asociados a la empresa, por ejemplo, el robo de mercancía en tránsito. Como que una labor de mucha prevención, digamos, también. Sí, la función del criminólogo es preventiva, nunca reactiva, porque luego también hay muchos que piensan que estamos armados en las calles peleando con delincuentes, y la realidad es que no. Pero nuestra función es el análisis del delito para poderlo prevenir, y es lo que se hace en las empresas, y es una parte muy interesante porque es una gama de actividades inmensa que se pueden realizar, dependiendo también del giro de las compañías. Algo muy particular que este año comencé a observar es que muchas empresas están comenzando lo que son investigaciones corporativas, cosa que antes no se hacía, y esto ha sido gracias a los criminólogos. Entonces considero que actualmente el perfil del criminólogo es necesario para absolutamente todo. Aunque en muchas ocasiones se nos ligue como este mito de que el profesional de la criminología es una persona también violenta, que luego llega a suceder, cuando en realidad no. Se nos asocia a una licenciatura como, vamos a llamarla, oscura, ¿no? Y eso también nos trae otros mitos. Por ejemplo, hay gente que piensa que los criminólogos podemos hacer labores de grafología, que es una pseudociencia. Perdón de los grafólogos, porque hay muchos en México. Y piensan, bueno, el criminólogo es capaz de generar un perfil a través de la escritura en un papel, y eso no se puede hacer. Y muchos criminólogos también tienen esa visión. El polígrafo sería otra. Por ejemplo, esta herramienta tan famosa en México que se emplea para la detección supuestamente de mentiras y de control y confianza en instituciones de seguridad pública, y después aplican para labores de reclutamiento o de continuidad dentro de las operaciones en el sector gubernamental. Utilizan el polígrafo y dan de baja un montón de policías, pero no se dan cuenta que el polígrafo tiene un margen de error enorme. Está entrando en desuso. Es una herramienta que en muchas instituciones públicas y privadas ya no se utiliza. Hay personas que lo manejan a la perfección, ¿no? La mentira. Probablemente, sí. Si hablamos de personas con trastorno de la personalidad antisocial, probablemente sí sepan mentir. Y si el poligrafista no tiene experiencia y no está calibrado el instrumento y demás, pues va a pasar muy fácil esa prueba. De ahí que no se recomienda como este uso, ¿no? Entonces, los criminólogos tenemos otras funciones muy interesantes. Por ejemplo, análisis en campo de riesgos dentro de las empresas, en instituciones gubernamentales también. Ya hablar del trabajo de, por ejemplo, cuestiones de investigación criminal en instituciones gubernamentales como, por ejemplo, Fiscalía, Seguridad Pública y demás, pues también es una función que muchos compañeros, colegas hacen. El detalle con eso es que hay más apertura en el sector privado. Probablemente, y yo soy consciente de que se esperaba que quizá abordáramos más la parte de lo que se hace en gobierno y cosas así, porque es la imagen que se tiene el criminólogo. Pero la realidad hoy en día es que estamos trabajando en otras áreas que antes no se exploraban. Estamos hablando de no hace mucho. Yo creo que esto tiene en México cerca de, por mucho, 20 años. Hasta hace poco, 10 años, se comienza mayor apertura para nosotros en el sector privado. Y comentábamos tras bambalinas un momento, ¿no? Vino la pandemia también y cambió muchos paradigmas en las nociones que teníamos de seguridad. Por ejemplo, las empresas antes era hablar de la protección de nuestra mercancía, activos, herramienta, maquinaria, nuestras finanzas y demás. Después de la pandemia, los paradigmas de seguridad cambiaron. Hoy en día nos enfocamos en la persona. La criminología tiene una rama muy interesante que es la victimología. Entonces también hay empresas que estamos comenzando a aplicar lo que es la victimología para acompañar a las personas que trabajan con nosotros, para hacer labores meramente preventivas y demás. Bien, Alex, para concluir, ¿qué habilidades debe tener un criminólogo?
Para empezar, y yo creo que no únicamente los criminólogos, yo creo que el desarrollo de todas nuestras habilidades blandas. Es un tema que los criminólogos muy poco tocan. Otros profesionales, por ejemplo, gestores empresariales, ingenieros industriales, especialistas en finanzas, es algo que veo que hacen continuamente. Los de comunicación ni se diga. Hay que adaptarse mucho a los entornos para hacer rapport con la gente que nos escucha y demás. Pero en el plano criminológico yo he visto que se siguen teniendo desde la academia estas nociones erróneas de que hay que ser fríos, calculadores y demás, pero no, eso también es un mito. El criminólogo debe ser muy empático, yo creo que es una de las primeras habilidades que tenemos que desarrollar. Otras habilidades blandas, la adaptación al cambio. Insisto con la parte pandémica, ¿no? Mucha gente evidenció que no tenemos esta tolerancia a la frustración en un proceso de confinamiento, por ejemplo. No nos adaptamos a los cambios sociales ni económicos. Entonces, hoy en día, todas las empresas y el sector gubernamental buscan personas que sepan adaptarse al cambio, y eso es una habilidad blanda. Y hay que tenerla como criminólogos, porque estamos trabajando en entornos cambiantes y volátiles y de mucha incertidumbre. Entonces, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, sobre todo. Y una muy mala práctica que tienen muchos criminólogos es yo lo hago todo solo y no me gusta trabajar en equipo y la gente no me gusta y demás. Entonces no, hay que saber trabajar en equipo. Te va a tocar trabajar con médicos, psicólogos, licenciados en derecho. Si trabajas en el sector privado, probablemente con ingenieros, probablemente con especialistas en psicología organizacional, y hay que saber trabajar con ellos. Y la otra es desarrollar mucho, más allá de la parte de la empatía y de la tolerancia a la frustración, porque estamos hablando de crímenes y delitos que no son fáciles, como de mantenerte mucho en este margen de humanidad, vamos a llamarlo así, desarrollar mucho esta habilidad para escuchar a las personas. Al final del día tu trabajo es con personas y para personas, entonces tienes que ser muy abierto, tienes que tener una escucha muy activa y tienes que tener mucha resiliencia. Yo creo que esas serían las partes que yo destacaría. Más allá de la observación, crítica, análisis y demás, yo creo que eso es más importante hoy en día. Bien. Alejandro Paredes, qué grato platicar contigo, qué interesante, ¿eh? Muchas gracias. Y qué agradecidos estamos de que estés acá con nosotros. Es un placer. ¿Cómo te encontramos? En redes sociales, Facebook como Alex Paredes con doble Z, en Instagram como @BlackCrimiApp. Y en Facebook tenemos un proyecto de criminología que se llama Black Criminology App. Ahí subimos foros, organizamos, y yo creo que eso es algo ya externo a mis actividades, conferencias, ciclos de conferencias sobre criminología con expertos que son totalmente gratuitos, específicamente para estudiantes y público en general. Constantemente invitamos gente de Argentina, de España, de México, de Estados Unidos, hemos tenido también personas, y siento que eso también trajo un plus al menos a la Academia de Criminólogos aquí en Guanajuato. Era algo que no existía y precisamente lo desarrollamos durante la pandemia, y hasta la fecha se mantiene. Estamos por cumplir 4 años y en Facebook aparecemos así con el nombre de Black Criminology, y subimos contenido variable para que ahí nos sigan, en Instagram también. Ok, Alejandro Paredes, seguramente nos encontraremos en otra ocasión en este espacio. Será un placer, muchas gracias. Gracias a ti.